vamos a comenzar con esta explicación del día de hoy, ¿verdad? Para que podamos seguir avanzando en este curso de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Ar, que bueno, si nos ha seguido, pues es este libro que estamos desarrollando, explicando, comentando más bien cada una de las preguntas que realiza el Padre en este catecismo, que como ya he dicho, pues es un catecismo un poquito, pues ya de algunos años, pero que está muy bien desarrollado y que sin duda alguna, si eres catequista, te puede servir mucho estas preguntas y también si eres pues una persona bautizada también, claro, porque quieres conocer sin duda alguna más acerca de Dios. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Ya hay algunas personas que se están integrando. Gracias. Estamos transmitiendo completamente en vivo hoy, que es 4 de marzo del 2021. Y pues bueno, les pido por favor que empecemos con nuestra oración, como hacemos todos los días, para pedirle en especial al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos haga entender y sobre todo que nos haga llenarnos de amor hacia las cosas tan hermosas que vamos a aprender en este curso. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, pues les agradezco que algunas personas ya se hayan conectado, ¿verdad? Para que así pues podamos comenzar y si no, pues lo podemos ver después de manera diferida. Bueno, pues vamos a empezar a checar en dónde nos quedamos, ¿verdad? Voy a hacer un ajuste aquí en la conexión, perfecto. Vamos a checar en dónde nos quedamos. A ver, vamos a ver. Nos quedamos en, perdón con estos efectos que pusimos por acá, pero bueno. Hoy es la sesión número 16 que corresponde al 4 de marzo del 2021 y nos quedamos en la pregunta 14. Aquí ya estoy mostrando la 15. Voy a retroceder una porque es importante que nos acordemos lo que vimos el día de ayer. Bueno, si tuviste la oportunidad de estar con nosotros el día de ayer, nuestra última pregunta fue precisamente la 84, que decía: ¿viene también de Dios todo lo malo que hay en el mundo? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos retomando? Bueno, lo estamos retomando para que tome razón la pregunta que vamos a ver posteriormente. Y ayer comentábamos lo que nos decía el Padre. Dice: de Dios no viene ninguna cosa mala, pero Dios permite lo malo en el mundo. Y entonces es alguna pregunta que a lo mejor nos hemos hecho nosotros. Hoy casualmente el Santo Evangelio habla acerca de Lázaro, ¿verdad? Y ojalá lo puedas leer, lo puedas analizar. ¿Y quién viene a colación a esto que estamos viendo? ¿Por qué Dios permite lo malo? Aquí el Padre nos dice: porque creó al hombre libre. De ahí partimos del primer punto que quiero que analicemos, porque acuérdate que en este curso analizamos las cosas con mucha calma para ir viendo e ir desgustando, disfrutando de la palabra de Dios y de lo que es la doctrina. Y entonces aquí nos dice el Padre: porque hizo al hombre libre. Te hizo a ti y a mí, nos hizo libres para que podamos decidir entre el bien y el mal, para que podamos decidir qué es lo que queremos hacer. Entonces, la maldad hay en el mundo, pero Dios nos deja, como dice la misma palabra, que crezcamos entre lo que es el trigo y la cizaña. Y tenemos que buscar hacer el bien. Ya sé que es muy difícil. Decíamos el otro día que cuando podamos hacer algo, pues hay que hacerlo, pero que lo sepa el Padre, que lo sepa Dios, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en la palabra cuando ya hemos mencionado, dice que lo sepa tu Padre que ve lo secreto. Entonces, al hombre lo hizo libre. Y precisamente por esa libertad que Dios nos da, es que pues nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero esa libertad trae una consecuencia si no hacemos las cosas correctas, es lógico. Después nos dice el Padre: porque también del mal sabe Dios sacar grandes bienes, valiéndose de él para el cumplimiento de sus eternos destinos. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, ¿cómo podemos entender, fíjate, que del mal Dios pueda sacar cosas buenas? Bueno, pues hay muchos ejemplos que te podría dar en este momento.
Un ejemplo muy claro fue Job, que ya he mencionado, donde Dios le quitó todo, el mal hizo un montón de cosas a Job, pero él como fue valiente, como siguió siendo fiel a Dios, pues Dios le retribuyó todo mucho más. ¿Por qué? Porque como dice acá, Dios sabe sacar de las cosas malas que nos pasan cosas buenas, pero si estamos en disposición. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ahí tenemos una enfermedad y no se nos quita, vamos con el médico, etcétera, y no se nos quita esa enfermedad, pues podemos hacer algo, podemos molestarnos con Dios, podemos preocuparnos, etcétera. Pero también podemos ofrecer a Dios esa enfermedad y seguir luchando. Entonces, ahí es también este punto que menciona Dios, que menciona el Padre, perdón, acerca de Dios, que nos dice que Dios puede sacar de las cosas malas que nos ocurren cosas buenas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar, como nos decía una vez una persona, de los problemas, oportunidades. Tenemos que buscar de las situaciones contrarias a nuestra vida, pues ver qué podemos sacar de provecho. Aunque parezca difícil, aunque parezca medio extraño poderlo asimilar así, pero hay que buscar ver las cosas buenas que nos podrían arrojar algo malo, ¿verdad? Y como la misma palabra nos dice que seamos agradecidos a Dios de todo. Y eso incluye, lógicamente, las cosas malas que nos puedan pasar, o sea, ser agradecidos con Dios de todo. Es muy específica la palabra. Y analizando aquí los ejemplos que nos menciona el Padre, nos pone algunos ejemplos. Nos dice sobre José y sus hermanos. ¿Se acuerda del problema que hubo ahí con José? Vosotros pensáis como un mal, pero Dios lo convirtió en bien. Está en Génesis. Como en otro tiempo se había Dios valido de la maldad de los hermanos de José para salvarlos a ellos. O sea, las cosas que van pasando, Dios las puede convertir precisamente en cosas positivas. Lo malo lo convierte en bueno. Acuérdense la palabra como nos dice que lo que son los cántaros viejos, pues pueden hacer convertir cosas nuevas. Dios hace nuevas todas las cosas, nos dice la palabra. Y vamos a analizar la siguiente pregunta 85. Nos dice en la pregunta número 85. A ver, vamos a checarla por acá. A ver, hacemos una confusión ahí de pantalla, disculpe. En la pregunta número 85 nos dice, y si Dios gobierna, vean qué interesante, con tanta sabiduría el mundo, ¿cómo es que hay en él tantas miserias y desgracias? Ya comentamos la otra vez que las miserias, las desgracias, pues es por una situación del mundo. Nosotros no hemos sido suficientemente generosos para la distribución. Hay muchas cosas con diferentes, con nosotros mismos, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante. Quiero acordarte lo que son los primeros, lo que nos dice el Evangelio acerca de las primeras comunidades cristianas. Se nos cuenta en el Evangelio, yo creo que sí, ya lo has escuchado, se nos cuenta en el Evangelio que en las primeras comunidades cristianas todos se ayudaban mutuamente y se entregaban las cosas de manera proporcional. Es decir, que si una persona, una familia tenía problemas económicos, se le ayudaba porque sabían lo que era el amor al prójimo, que consiste precisamente en ayudar a aquel que lo necesita. Entonces, ese tiempo, esas situaciones se deberían de vivir en la actualidad. Pero ahora las cosas han cambiado mucho en muchos aspectos. Te voy a poner un ejemplo muy claro que existe en la actualidad. Se habla acerca de una sobrepoblación. Y me acuerdo de un doctor que vino aquí a Campeche a dar una conferencia y decía algo muy interesante. Decía, yo vengo viajando hacia acá y en el avión me doy cuenta cuánto espacio de terreno hay sin habitar y sin sembrarse. O sea, hay una cantidad, si tú viajas en avión, te darás cuenta que hay espacios grandísimos donde no hay, donde no hay gente, ni tampoco hay cosecha, no hay nada. Y entonces él decía, no es una mala, no es una sobrepoblación, es una mala distribución de la población. Hay un estudio muy serio que sacando la cuenta de los números de habitantes en todo el mundo y el aspecto territorial,
El estudio dice, y lo menciona este doctor, que en Texas podríamos entrar todo el mundo. Es increíble, todo el mundo así pegadito, como que fuéramos así, pegados uno con otro. Pero el doctor lo mencionaba precisamente para darnos cuenta que está mal la distribución. La distribución de la población, la distribución de la riqueza, etcétera. Y todo porque es, pues, por causa, muchas de las cuales por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace muchas veces ser egoístas, de hacer mejor las cosas. Debemos de pedir por los gobiernos de todos los países, ¿verdad? Por los gobernantes para que el Señor les ayude, ellos que tienen la facilidad o que tienen en su poder cuestiones económicas, etcétera, pues para que les ayude para que puedan organizar mejor, para que se haga más el bien a la población en general, sobre todo a los que más lo necesitan, a los más vulnerables. Y eso es precisamente donde hay que analizar. Por eso el Padre nos dice, no, fíjense, no es Dios el que hace o manda las desgracias. No, somos nosotros mismos. Dice, ¿para qué lo permite? Para que los justos alcancen mayor caudal de virtudes y méritos y mayor gloria en el cielo. Imagínense que todo, ojalá fuera así, todos estuvieran bien en el aspecto económico, en el aspecto de salud, etcétera, pues todo estaría muy padre, estaría padrísimo, ¿verdad? Pero como dice acá, para que los justos alcancen mayor caudal de virtudes y méritos. Esta es una oportunidad para ayudar a los demás. Nuestra vida, nuestro tiempo, este tiempo que yo le llamo de misericordia, porque pues ya sabemos, después será de justicia, pues es un tiempo que nos permite Dios pues ayudar a los demás, estar al servicio de los demás. Él mismo nos los mostró. Ahora que se acerca la Semana Santa, pues cuando lo hizo con la institución precisamente del lavatorio, con el lavatorio de los pies, perdón, que pues es un signo claro del amor y de cómo hay que entregarse por los demás. Ahora aquí nos dice algo muy interesante, dice, los hermanos de José decían, justamente padecemos lo que padecemos por haber pecado contra nuestro hermano. O sea, cuando se dieron cuenta, si sabes ese relato bíblico, cuando ellos se dieron cuenta de que habían hecho mal a José, lo habían tratado mal, había estado mal su proceder, pues ellos mismos dijeron, justamente padecemos, o sea, estamos sufriendo, pero por haber hecho algo malo contra el otro. Entonces, a veces en los pecados, ayer hablamos acerca de los de pecados mortales, veniales, pero también los de omisión. A veces podemos omitir algo que era muy importante realizar en beneficio de otra persona. Luego nos dice, dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeran y os persigan y dijeran con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos, dice el Señor, y regocijaos porque es muy grande la recompensa que os guarda en el cielo. Qué formidable y qué interesante está esto. A veces nosotros vemos, pues por ahí leía unos comentarios en Facebook que también comentaba un sacerdote, de que a veces decimos, bueno, ¿y por qué a esta persona le va así, que es buena, o por qué a esta persona le va bien, que es mala? Bueno, eso no nos debemos de interesar nosotros en eso. Dios, quien sabe lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, Él sabrá también juzgar en su momento. Y te vuelvo a repetir el evangelio de hoy de Lázaro, donde Lázaro recibía puras migajas y después se vuelve contrario el asunto, ¿verdad? Quien recibió mucho, pues entonces se le va a exigir mucho, nos dice el Señor. Pues así también, si hemos recibido muchas gracias de Dios en muchos aspectos, pues tenemos que darlo a los demás, porque todo lo que Dios da, lo da en abundancia y debemos nosotros de tratar de compartirlo hacia los demás. No solamente estoy hablando en el aspecto económico, estoy hablando también en el aspecto humano. A veces necesitamos o necesita alguien pues una palmadita en la espalda, unas palabras de aliento para que pueda seguir adelante. A lo mejor conocemos a alguien que está pasando por algún problema de dificultad, tal vez alguna depresión, y pues pareciera que podemos decir, no, pues yo no soy psicólogo, pero pues sí, no soy psicólogo, pero le puedo pedir a Dios
que me ayude para tener el don del consejo y aconsejar a una persona. Entonces, por eso tenemos que estar atentos y prestos a esta información, a ayudar a los demás. Y aquí nos dice que dichosos seamos cuando nos digan cosas por causa de Dios, por causa del Evangelio. Dice aquí, los hombres por sus propios pecados son causas de muchas miserias. Y nos dice, por ejemplo, la pobreza, por su pereza, por enfermedad, por embriaguez, o sea, por estarse tomando, etcétera. Para muchos los padecimientos son necesarios para preservarlos del orgullo y del olvido de Dios. Bueno, aquí te menciono pues un cuentecillo por ahí que le oí a un sacerdote que es muy interesante. Había una vez un monje, según nos cuenta este cuentecillo, que bueno, decía, yo no quiero tener tentaciones, yo no quiero que en mi mente vengan malos pensamientos, tentaciones. Y le dijo pues a su sacerdote, o al que era su superior, le dijo, ¿sabes qué? Le voy a pedir a Dios que me aleje las tentaciones. Y entonces agarró, lo hizo y se le empezó a alejar las tentaciones. Y va y le dice a su superior, ya me estoy re bien, ya Dios me ha quitado las tentaciones. Y le dijo su superior, pues dile que te las regrese. Y él decía, pero ¿por qué si estoy re bien? Le dice, dile que te las regrese porque vas a tener una mayor que es la soberbia. Entonces, por eso dice aquí, vean qué interesante cómo casa, dice aquí, para muchos los padecimientos son necesarios para preservarlos del orgullo y del olvido de Dios. Imagínate, como te dije en este cuentecillo, imagínate que todo te saliera perfecto, que no tuvieras ningún problema. Gracias, aquí muy amable, nos mandó un emoji aquí de Kate Lucy San José. Gracias, muy amable. Imagínense que nos fuera muy bien, que no tuvieras tú ni un solo problema en ningún aspecto, ni en tu trabajo, ni con tu familia, ni económico, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a parecer como que todo es felicidad, y de hecho lo sería un ejemplo, todo es felicidad, no hay ningún problema, pero puede pasar que al tener y al sentir que todo va bien, nos olvidemos de Dios. Eso puede pasar. Y que nos vayamos poco a poco alejando de Él. Desde luego, Dios no nos va a ayudar porque nosotros necesariamente lo pidamos. Eso pudiéramos pensar, pero no. Dios siempre está al acecho para ayudarnos. Dios siempre está listo para ayudarte, para escucharte. Pero a veces Dios permite las cosas para que aprendamos, para que ofrezcamos a Dios. Acuérdate que cuando hay una enfermedad grave o cuando hay una enfermedad, si la ofrecemos a Dios, nos dice el catecismo, pues todo esto puede ser, el dolor puede ser redentor. En algunas denominaciones, pues el dolor, pues nos dicen que no debe uno de doler, que pare uno de estar con el dolor. No, nosotros como católicos lo que tenemos que entender es que Dios no quiere el dolor para nosotros ni el sufrimiento, pero el pecado, el mundo, nuestras debilidades humanas, pues hacen que tengamos dolores físicos, dolores o problemas en otros aspectos, pero la situación es cómo enfrentarlos. Una persona que tiene fe o que busca tener fe en Dios, tiene que buscar precisamente su auxilio, su ayuda, su paz. Decía Martín Valverde que el hecho que estemos con Dios, pues decía manera de chiste, no es que va a venir el recibo de luz ya pagado, va a venir igual, decía, pero lo vamos a tomar de una manera distinta. Entonces, esto es interesante. Un cristiano, un católico tiene que saber cómo enfrentar las situaciones que se van dando día a día, porque cada día es un nuevo encuentro con Dios. Por eso Jesucristo, ¿qué dijo? Él nos decía de que nos preocupemos por los días, por lo que pasa en este día, porque mañana, dice, ya vendrán otros problemas. O sea, no te preocupes por lo que va a pasar. Más que preocuparte por lo que va a pasar, ocúpate de lo que está pasando ahorita, para que entonces tú puedas,
pues experimentar ese amor de Dios y puedas salir adelante. Ahorita mismo con esta situación de la pandemia, pues hay mucha situación difícil en algunas familias, en muchas familias, por diferentes aspectos, no solo por la misma enfermedad, sino por las consecuencias que ha traído en el aspecto económico, social, etcétera. Pero entonces alguien puede decir, ¿cómo podemos sacar de esta situación de pandemia ventaja? Bueno, porque para empezar nos está haciendo o está permitiendo, no nos está haciendo, ya dijimos, si nos está permitiendo Dios un tiempo de reflexión. Este tiempo cuaresmal que estamos viviendo, pues es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para ver qué Dios quiere decirme a mí de manera personal por esta situación que se está viviendo y en este tiempo cuaresmal. Entonces, buscar el discernimiento de cada situación, de cada momento de nuestra vida, nos puede dar esa paz y esa tranquilidad que nosotros debemos buscar a diario. Y en esta pregunta 86 nos dice el Padre, ¿por qué Dios, es importantísimo, ¿por qué Dios permite muchas veces que los malos prosperen mientras los justos son afligidos? Bueno, ya lo vemos que hasta en el Evangelio nos los explica, ¿verdad? Aquí con el ejemplo de Lázaro del Evangelio de hoy. Y el Padre nos dice, Dios permite que los malos muchas veces prosperen porque quieres premiarles en esta vida lo poco bueno que quizá harán, ya que por su impenitencia no se le podrá premiar en la eternidad. O sea, esto puede sonar un poquito extraño, si lo analizamos podríamos decir medio extraño, porque Dios al final de cuentas no está esperando que se condene la persona, como dijo Jesucristo, dice, yo vine para que todos se salven. Pero bueno, hay gente que pudiera ser, que quieran ser ricos y solamente piensen en la riqueza y en la riqueza y en la riqueza, y pues ya recibieron aquí lo que merecían. De tal manera que si no se convierten, ojo, quiero aclarar algo muy importante. La riqueza no es algo contrario a Dios. Acuérdate cómo decía en la palabra, cuando decía que es muy difícil que un rico pueda llegar al cielo, que es más fácil que un camello entrara por la aguja precisamente de un alfiler. Y entonces los apóstoles le dijeron, pues ahí va a entrar, no va a entrar ningún rico. No, dijo, es muy difícil. Pero la riqueza no está peleada con Dios. El problema de la riqueza es cuando precisamente el ser humano pone a la riqueza con su primer lugar. Te recuerdo la palabra, nuevamente nos remarcamos a la palabra. Te recuerdo cuando habla la parábola de Dios acerca de ese hombre que preparó, que dijo, voy a llenar todos mis graneros de cosecha para que entonces después yo me diga, ya trabajé, ahora voy a descansar. Y como Dios le dice, insensato, no sabes que mañana vas a morir. Entonces vea qué interesante, O sea, Dios no está peleado con esa situación. Dios lo que pide, ¿verdad? Porque tiene derecho, es su primer lugar. Dios tiene que tener siempre en nuestra vida el primer lugar. Por eso así ya podemos entender más esto, que repito, pudiera parecer un poco extraño si lo analizamos así, porque dice, Dios permite que los malos muchas veces prosperen porque quiere premiarse en esta vida lo poco bueno que quizá hagan, ya que por su impenitencia no se le podrá premiar en la eternidad. O sea, si una persona no fue justa y no se arrepiente, si no nos arrepentimos antes de que Dios nos llame, pues entonces lo que va a pasar es que no vamos a alcanzar eso, pero a lo mejor nos fue bien en el mundo. Yo puse un pensamiento por allá en Facebook creo que ayer o antier, que decía, pues que no vamos a ser juzgados por la sociedad, vamos a ser juzgados por Dios. Y de tal manera también puse otro que decía que busquemos o que veamos las cosas que son importantes para Dios, porque van a trascender. Es decir, a veces nos ocupamos solo de las cosas humanas, de las cosas que tenemos que hacer en el aspecto humano. Y está bien, porque tenemos también que trabajar, tenemos que ver por la familia, tenemos que, pues a lo mejor limpiar la casa, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de las de Dios. Ese es el problema. El problema es que Dios
pide su primer lugar porque lo merece, porque es el dueño de tu vida, es quien está contigo, es el que te da la vida, es el que te sostiene. Entonces, por lógica, por reciprocidad, pues debemos de buscar satisfacer las cosas de Dios, ayudar, amar a Dios, rezar, buscarlo en todo momento. Y aquí hay una cita bíblica interesante, dice, ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Está en Lucas, es decir, porque ya habéis recibido vuestra recompensa en esta vida. Bueno, habla de los ricos, pero no necesariamente un rico puede estar en un caso, tiene que ser un rico que esté en un caso similar. Puede ser que no sea rico, pero no se acerca a Dios. Puede ser que no estemos hablando de un rico, pero de una persona que decide alejarse de Dios, no decide estar con Él, no decide hacer las cosas que Dios le pide. Entonces, en ese caso, aunque no sea rico, pues aplica también, siento, un poco esto que está aquí, porque dice, ay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Si nosotros nos olvidamos de Dios, si nosotros nos alejamos de Él, pues ya tenemos nuestro consuelo. ¿Cuál es? Pues a lo mejor nos volvimos parte del mundo, a lo mejor para mí lo que me interesa solamente son las cuestiones mundanas, solamente me interesa tal vez comprar mi último celular, etcétera, cosa que repito que no está mal, pero lo importante es el lugar, lo importante es la prioridad. Y eso es lo que tenemos que analizar a la luz del Espíritu. Y el 87, con eso vamos a terminar, nos dice el Padre. ¿Cómo se llama esta solicitud de Dios por conservar y gobernar el mundo? Dice, se llama providencia divina. Con eso vamos a terminar con el día de hoy con esta pregunta 87, pero quiero aunar y hablar un poquito acerca de esto para terminar. Aquí nos habla el Padre de la providencia divina. Nosotros como católicos, pues que creemos en Jesucristo, no podemos dejar nuestro futuro a ciertas cosas, como por ejemplo, ya dijimos, al horóscopo, o no podemos dejarlo pues alguna superstición o algo que yo quiera manejarlo como tal. Les pongo un ejemplo, conozco porque todavía pues está viva esa persona, que dijo públicamente una vez que su confianza la tenía en unos cuarzos, o sea, su confianza la tenía en unas piedras, ¿verdad? Yo creo que han visto unos cuarzos que hay en todos lados, y dice que cuando se sentía triste, se sentía desanimado, no voy a decir quién es, lógicamente, pero decía que cuando se sentía así, pues se iba, abría como un cofre que tiene y sacaba los cuarzos, pues, no me acuerdo si dijo que los abrazaba o los tocaba o los acariciaba y sentía que recobraba la paz. Y eso no aplica solo en eso, aplica en muchas otras cosas, porque aquí la situación no es que sea un cuarzo, no es que sea algún amuleto, no es que sea, aquí la situación es que estamos cambiando la confianza que debemos de poner en Dios por cualquier cosa. Llámese cuarzo, llámese dinero, llámese amuleto, llámese cualquier otra cosa, meditación oriental o cualquier otra cosa que nos puede y prácticamente nos va a quitar de esa comunicación con Dios y va a quitar, lógicamente, el primer lugar que merece Dios. Me acuerdo una vez que fuimos a una casa X a rezar el Santo Rosario, nos prestaron una casa a los catequistas junto con los niños para rezar el Santo Rosario. Y pues bueno, lo primero que vi al momento de entrar fue una herradura. Sabemos que la herradura se utiliza, bueno, en la mayoría de los casos, al menos pudiera ser que alguien no lo use para eso, pero lo usan como un amuleto de buena suerte. Y una vez por ahí una persona, ¿verdad? Veía en Face que ponía que Dios, que la misericordia, y después agarrabas y veías abajo que hablaba de cosas de superstición. Entonces, tenemos que intentar, sin juzgar,
porque aquí no me interesa y no estoy evidenciando quiénes son. Pero los cito como ejemplos de que todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos a lo mejor de manera inconsciente puede ser que estemos poniendo a Dios un poquito a un lado y no en el primer lugar. Por lo tanto, te invito a que lo reflexiones, a que terminemos este tema reflexionando dónde está Dios en nuestro corazón. ¿Dónde está en mi corazón? ¿En qué parte ocupa una parte en mi corazón o ni siquiera ocupa una parte? ¿Y qué parte ocupa? ¿Es una parte secundaria? ¿Es un complemento? ¿O bien es el primer lugar en mi vida? Si es el primer lugar en mi vida, entonces, como aquí dice el Padre en la última pregunta, pues me voy a pegar a su providencia, a esa providencia divina que nunca nos deja solos, que no se llama destino, que no se llama suerte, sino que se llama la providencia de Dios, que consiste, y después lo vamos a ver, en que Dios va a proveer las cosas que nosotros necesitamos para salir adelante. Bueno, esperamos que estos temas te sirvan. Yo los hago con la mejor intención de que nos pueda ayudar a todos y a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo estos temas que de otra manera, pues a lo mejor, pues por el tiempo, por las cosas humanas, pues se nos pasa el tiempo y no lo leemos. Ahora, pues gracias a esto que les estoy, que estamos transmitiendo, pues me permite a mí también conocer acerca de este material tan valioso y tan bonito. Esperamos podernos ver, Dios mediante, mañana. Acuérdate que son todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, media hora solamente, suficiente para que podamos analizar y disfrutar acerca de estas preguntas en este curso de catequesis para todo el que lo quiera ver. Que el Señor les bendiga y que pasen una excelente tarde. Hasta mañana.